Para empezar, conoceremos la importancia de las políticas públicas en la educación inicial. Es fundamental para entender cómo el Estado garantiza el derecho a una educación de calidad desde los primeros años de vida. Estas políticas establecen los marcos normativos que orientan la planificación, ejecución y evaluación de programas que promueven el desarrollo integral de la infancia. Las políticas públicas configuran una estructura técnica y legal que define responsabilidades claras, criterios de calidad y mecanismos para asegurar la inclusión y la equidad en los servicios educativos. A través de su análisis, es posible identificar cómo las decisiones del Estado responden a las diversas realidades sociales, culturales y territoriales presentes en el país. Asimismo, conocer estas políticas nos permite reconocer el rol activo que debemos asumir como futuros profesionales de la educación, especialmente en la vigilancia, implementación y mejora continua de las mismas. Formarnos en política educativa fortalece nuestra capacidad para ejercer una práctica pedagógica crítica, basada en un enfoque de derechos que promueva el bienestar y el desarrollo integral de niños y niñas, particularmente en contextos de vulnerabilidad y diversidad. Por ello, la comprensión y aplicación adecuada de las políticas públicas en educación inicial resulta indispensable para contribuir a la transformación del sistema educativo y garantizar una infancia con igualdad de oportunidades y calidad educativa desde sus primeros años. Un excelente día tengan todos ustedes, queridos espectadores. El día de hoy tengo el grato honor de explicarles la unidad 1, que se basa en políticas públicas de la educación inicial, problemática de la educación, contexto histórico de la educación y políticas educativas. Como síntesis tenemos políticas públicas de la educación en el Ecuador. En Ecuador, las políticas públicas de educación se sustentan en un marco legal sólido que reconoce la educación como un derecho fundamental y una responsabilidad ineludible del Estado. La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 26, establece que la educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y una obligación ineludible del Estado. Además, se declara la educación como un servicio público que debe ser universal, gratuito en todos sus niveles y de calidad, con enfoque intercultural, inclusivo y participativo. Históricamente, el sistema educativo ecuatoriano ha pasado por diversas transformaciones durante el gran parte del siglo XX. El acceso a la educación estuvo marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y geográficas. La educación en zonas rurales, especialmente en comunidades indígenas y afroecuatorianas, fue relegada durante décadas, lo que generó altos índices de analfabetismo y exclusión educativa. A partir de la reforma constitucional del 2008 y con el respaldo de leyes como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, se consolidó un marco normativo que garantiza la inclusión, equidad y calidad educativa, reconociendo la diversidad cultural y lingüística del país. No obstante, a pesar del avance normativo, persisten múltiples problemáticas educativas en Ecuador. Entre ellas se destacan la desigualdad en el acceso a servicios educativos de calidad, la infraestructura deficiente en zonas rurales, la deserción escolar y la desvalorización de la labor docente. A esto se suma la necesidad de mejorar la formación inicial y continua del magisterio, así como de fortalecer una gestión educativa eficiente y participativa. Frente a estos desafíos, el Estado ecuatoriano ha implementado diversas políticas educativas, orientando a garantizar el cumplimiento del derecho de educación. Estas incluyen la creación del Sistema Nacional Bilingüe, la inversión en programas de alimentación y el apoyo escolar, el fortalecimiento del bachillerato general unificado y la implementación del mecanismo de evaluación de calidad educativa a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Además, el Plan Nacional de Desarrollo, también conocido como Plan Nacional del Buen Vivir, ha incorporado metas concretas en materias educativas, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, especialmente el ODS 4. En conclusión,
Ecuador cuenta con un marco legal robusto y políticas educativas que buscan garantizar una educación gratuita de calidad, intercultural y equitativa. Saludos cordiales, les voy a hablar sobre la unidad 2 de la materia política educativa en la educación inicial de las semanas 5, 6 y 7. Esta unidad contiene los siguientes temas: la Constitución del Ecuador y la LOE, principios fundamentales de la LOE, Plan Nacional del Buen Vivir y Plan Toda una Vida. Constitución del Ecuador y la LOE. La Constitución de 2008 reconoce que la educación es un derecho humano fundamental y un deber del Estado. Esto garantiza el acceso universal y sin discriminación, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. La educación inicial es vista como esencial para el desarrollo integral de los niños menores de 6 años. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOI, complementa la Constitución al establecer la corresponsabilidad entre familia, comunidad y el Estado en la educación inicial, respetando la cultura de cada niño. La LOI se encarga de aplicar los principios constitucionales, asegurando una educación integral, inclusiva y de calidad desde la primera infancia. Principios fundamentales de la LOI. Derecho universal a la educación. Garantiza el acceso a todos los niveles y modalidades educativas, siendo responsabilidad del Estado. Interculturalidad y plurinacionalidad. Respeta la diversidad cultural, lingüística y geográfica, adaptando la educación a cada contexto. Desarrollo integral. Busca el desarrollo holístico de los estudiantes, considerando aspectos cognitivos, físicos, afectivos y sociales. Participación y responsabilidad social. Familia, sociedad y Estado comparten la responsabilidad en la educación. Plan Nacional del Buen Vivir y Plan Toda una Vida. Estos planes orientan la política pública para proteger derechos de los ciudadanos, promover el desarrollo sostenible y fomentar la participación social. Se enfoca en 3 ejes: derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad y una mejor relación entre sociedad y Estado. Como subtemas claves tenemos: educación de calidad. Es una educación inclusiva, intercultural y que promueve el desarrollo integral de todos los estudiantes. Trabajo docente y crecimiento económico. Se refiere a garantizar condiciones dignas para el maestro y la creación de empleos de calidad. Pacto por la niñez y adolescencia. Busca proteger y desarrollar integralmente a niños y adolescentes. Contrato social por la educación. Es un acuerdo para fortalecer la educación pública, asegurando acceso, calidad y equidad. Tenemos aquí un ejemplo de un centro de educación inicial. Imaginemos un centro de educación inicial en una comunidad rural del Ecuador. Allí el Estado garantiza la gratuidad y el acceso universal. La LOI exige que el proceso educativo sea integral. Los niños reciben no solo enseñanza cognitiva, sino también atención en salud, alimentación y protección. Los padres participan activamente en talleres sobre nutrición y estimulación temprana, y los docentes adaptan las actividades a la cultura y lengua local,
Así la educación inicial no solo prepara a niños para la escuela, sino también fortalece su identidad, salud y bienestar, cumpliendo el mandato constitucional y legal de desarrollo integral y equidad. Conclusión. El marco legal ecuatoriano y los planes nacionales garantiza que la educación inicial sea un derecho fundamental, asegurando su acceso, gratuidad y calidad. Se promueve una educación íntegra, intercultural y contextualizada, con responsabilidad compartida entre familia, comunidad y Estado. Este instrumento busca el desarrollo pleno de la primera infancia, la protección de los grupos vulnerables y la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria, con servicios educativos de calidad. Tengo el agrado de compartir con ustedes un análisis profundo de la unidad 3, que abarca aspectos fundamentales sobre la educación inicial, el desarrollo infantil integral, la atención a la primera infancia y el rol de las políticas intersectoriales. La educación inicial es la etapa educativa previa a la primaria y está pensada para los niños y niñas desde los 0 hasta los 5 años. Este nivel se promueve principios fundamentales como la integrabilidad, la inclusión, la calidad y el respeto a los derechos. Su principal objetivo es brindar un entorno seguro y estimulante que favorezca el desarrollo físico, emocional, cognitivo y lingüístico de los niños y niñas desde sus primeros años. Representa la base del sistema educativo y constituye una etapa clave para el desarrollo global del ser humano. Sin embargo, todavía persisten desafíos significativos en torno a la calidad educativa, la equidad territorial y la formación del talento humano. El mapeo de actores sociales e institucionales que nos permiten entender que la atención integral a la primera infancia no depende únicamente del Ministerio de Educación. Es un esfuerzo colectivo que requiere articulación de varios sectores, por ejemplo, salud, protección social, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y, por supuesto, la familia. Cada uno de estos sectores cumple un rol fundamental en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. El desarrollo integral infantil es un enfoque que reconoce al niño o niña como un sujeto de derechos, con potencialidades únicas que deben ser atendidas de forma holística. Es decir, no se trata solamente de fomentar aprendizajes académicos, sino de proporcionar un desarrollo equilibrado en las áreas físicas, cognitivas, emocionales, sociales y de lenguaje, respetando obviamente su diversidad cultural y familiar. Aquí es clave diferenciar la educación integral infantil. Esta es aquella que se fundamenta en prácticas pedagógicas, centradas en el juego, la creatividad, el arte, el diálogo y el afecto. Esta educación no impone conocimientos, sino que los construye junto con el niño desde la curiosidad y su entorno. Dentro de este contexto abordamos el concepto de lo que es primera infancia, entendida como la etapa que va desde la gestación hasta los 5 años de edad. En su periodo crítico, en el que se forman las estructuras básicas del cerebro, se desarrollan habilidades emocionales, sociales, cognitivas y motoras, y se establecen los primeros vínculos afectivos. Es por ello que todas las experiencias que vivan en esta etapa pues tendrán un impacto duradero a lo largo de su vida, que refuerza ya lo mencionado y recalca la necesidad de priorizar acciones y políticas dirigidas a esta etapa de la vida. En cuanto a las políticas intersectoriales, aquí se reconoce que una de las principales debilidades en la atención de la infancia ha sido el quiebre de las políticas públicas, es decir, la falta de comunidad, articulación y sostenibilidad de los programas y estrategias que se implementan. Muchas veces los cambios de gobiernos traen consigo rupturas institucionales que afectan negativamente a los avances ya logrados. Sin embargo, el enfoque de políticas intersectoriales busca superar estas barreras, promoviendo una atención integral e integrada. Ecuador cuenta con normativas como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y la Política Nacional de Desarrollo Infantil Temprano, que marcan directrices claras para lograr esta articulación. Un ejemplo concreto de la política intersectorial efectiva es la articulación entre el Ministerio de Educación, el MIES y el Ministerio de Salud, que buscan atender a los niños con necesidades educativas especiales o en condiciones de vulnerabilidad, uniendo esfuerzos en diagnóstico, seguimiento y en acompañamiento. Un ejemplo práctico podría ser la implementación de rincones de juego, de trabajo, donde los niños desarrollan autonomía, lenguaje, pensamiento lógico y habilidades sociales, todo en un solo espacio vivencial. También un rincón de dramatización. Recrear historias leídas con títeres promueve el lenguaje narrativo, el reconocimiento de emociones y la cohesión grupal. Y algo muy
Muy bonito también es lo que es una huerta escolar. Esto conecta directamente a los niños con las ciencias naturales y también promueve un trabajo cooperativo. Como conclusión de esta unidad, puedo decir que la educación inicial y el desarrollo integral infantil son pilares fundamentales para garantizar una sociedad más equitativa, inclusiva y humanística. Su implementación efectiva requiere compromiso político, formación docente de calidad y una activa participación de las familias y también de las comunidades. Como futuros profesionales de la educación, tenemos el reto y el privilegio de sembrar en la infancia la semilla de un futuro digno, justo y amoroso. Hoy voy a hablarles sobre la unidad 4, que es cómo se gestionan los servicios de atención para la primera infancia en Ecuador, con base en las políticas y modelos establecidos por el Estado. Primero, es importante destacar que las políticas intersectoriales son estrategias que articulan la participación de distintos sectores, como salud, educación y protección social, con el fin de asegurar el desarrollo integral de los niños y niñas desde su nacimiento. Estas políticas no solo reconocen los derechos de la infancia, sino que también orientan el trabajo de los profesionales que se encargan de su cuidado y educación, garantizando calidad, equidad y respeto por las diferencias culturales. En segundo lugar, tenemos las modalidades de servicios de desarrollo infantil integral, que son formas organizativas adaptadas a cada comunidad. El objetivo es brindar una atención completa, considerando el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de los niños. Para lograrlo, se promueve una gestión colaborativa entre el Estado, las familias y las comunidades. Dentro de estas modalidades, el Estado ecuatoriano, a través del MIES, ha implementado dos principales programas. Uno, los Centros Infantiles del Buen Vivir, que es el CIBB, son espacios físicos donde se brinda atención diaria a niños y niñas de 0 a 5 años. Allí reciben alimentación, cuidado, estimulación temprana y control de salud. Todo dentro de un enfoque pedagógico basado en el currículo de educación inicial. El trabajo es realizado por un equipo interdisciplinario y las familias también participan activamente. En el programa Creciendo con Nuestros Hijos, NH, a diferencia del anterior, no requiere una infraestructura específica, ya que la atención se realiza en los hogares o en espacios comunitarios mediante visitas de agentes educativos. Este modelo fortalece el rol de la familia en el desarrollo infantil, utilizando las rutinas diarias como oportunidades de aprendizaje. Como ejemplo, tenemos que en un barrio urbano de Quito hay un CIBB que atiende integralmente a niños de manera coordinada entre educadores, nutricionistas y personal de salud, promoviendo la participación de las familias. Esto refleja el trabajo intersectorial y el compromiso con el bienestar infantil. Tenemos también una conclusión de todo lo que he hablado sobre la unidad 4, que en Ecuador ha desarrollado políticas y modelos de atención que colocan a la niñez en el centro, fortaleciendo vínculos entre Estado, familia y comunidad para garantizar un desarrollo integral desde los primeros años de vida. Muchas gracias. Para finalizar, es importante resaltar que esta asignatura aporta de manera decisiva a la construcción del perfil profesional docente, al proporcionar herramientas normativas, técnicas y conceptuales necesarias para comprender la organización y regulación del sistema educativo desde la etapa inicial. Fortalece la capacidad crítica del futuro educador frente a las políticas públicas, promoviendo una participación activa en su implementación y evaluación. Esto asegura que la práctica pedagógica se sustente no solo en lo afectivo y lúdico, sino también en el conocimiento de los marcos legales que garantizan los derechos de la infancia. Además, fomenta un compromiso ético y social,
preparando al docente para actuar como agente de cambio en contextos de vulnerabilidad y diversidad. En definitiva, el estudio de la política educativa de educación inicial es clave para consolidar una práctica profesional informada, crítica y transformadora. Gracias.